Padre, hay quienes requieren de parte tuya un milagro. Te suplicamos que sea usted mismo, Señor amado, ministrando pues cada una de sus vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, conforme a la gracia y a la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. El poder, oh Dios amado, Padre Celestial, en tu gracia y en tu misericordia ser ministrados. Ayúdanos, Espíritu Santo. No permitas, mi Dios, que en medio de tu pueblo haya alguien que se vaya sin Señor, sin esta intervención tuya. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Padre, ministra también a nuestros pequeños. Ministra, Señor amado, a cada uno de tus hijos. Te lo imploro, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Señor mi Dios, que esta misericordia se extienda también a la iglesia, Señor amado, allá en la Flor de Bastión. Mira que allá también hay un grupo de tus hijos, Señor amado, que necesitan ser ministrados por tu poder, necesitan ser ministrados por tu gracia, por tu misericordia, mi Dios. Padre, trata también con ellos. Trata, Espíritu Santo, con cada uno de sus corazones. Padre, que sea también en tu misericordia, Señor, y en tu amor. Padre, ministrado, Señor, a los adultos también, Señor amado. Recuerda que allá hay un remanente tuyo que día a día se está, Señor amado, Padre, alimentando y está creciendo. Guárdalos para que nadie, Padre, mi Dios, perezca, sino que todos puedan alcanzar, Señor amado, mi Dios, de tu amor, de tu piedad y de tu consolación. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, Nehemías capítulo número 3. Vamos a analizar, en esta preciosa mañana, todo lo referente acerca de la construcción de las puertas de la ciudad y su muralla. Como usted sabrá y recordará por enseñanzas anteriores, Nehemías había sentido en su corazón cuando recibió una noticia de que su ciudad estaba destruida y los moradores vivían en gran calamidad. Él recibió en su corazón un peso, una carga que le hizo ayunar ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto? No adivine. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos días? Tomemos la lección. ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuánto? Si usted lo sabe, dígalo. ¿Cuánto? ¿Está dudando? ¿Cuántos días? 7 días ayunó. Si lo sabe, no se preocupe. Dígalo con toda libertad. Estuvo ayunando, estuvo buscando un tiempo para poder recibir de parte de Dios una revelación. Ahora, todo esto, mi amado hermano, sucede en el tiempo mismo cuando ya Esdras había edificado el altar de Dios juntamente con el tabernáculo. Pero la ciudad en sí como tal estaba destruida. ¿Cuál era el emperador en los tiempos de los tiempos de los medos persas que le da la orden a Nehemías para que vaya a Jerusalén y construya los muros? Artajerjes era el emperador del cual él recibió la orden, siendo Nehemías tenía una función en el imperio medo persa. ¿Qué función tenía? Él era el copero del rey, él se encargaba no solamente de servirle al rey, su bebida, sino también de ser un administrador, para poder manejar todo lo referente a los banquetes reales, todo este tipo, era como un mayordomo dentro de la casa del rey en el imperio medo persa. Ahora bien, él pone una carga en su corazón al ver que su ciudad y su pueblo estaba viviendo en gran calamidad. Esto a él le obliga a orar a Dios y no quedarse tranquilo hasta que Dios le dé una respuesta. Y Dios le da una oportunidad de presentarse frente al rey y de ahí en adelante, mi amado hermano, Dios lo bendice y le otorga por medio del rey no solamente el permiso para que regrese a Jerusalén, sino que también se le otorga la provisión, la madera para poder edificar las puertas en esa gran ciudad. Cuando hablamos de Jerusalén en aquel entonces no hablamos de algo muy pequeño, hablamos de algo bastante grande. Se ha tratado de poder plasmar, la dimensión de toda aquella ciudad y dentro de ella el tabernáculo, o diríamos en sí mismo el templo que se encontraba edificado. Ahora bien,
Esta ciudad ameritaba el trabajo no de una sola persona, sino de todos los que fuesen o sintiesen en su corazón servir a Dios. Todos los cautivos de Jerusalén tendrían que intervenir en esa gran construcción. Ahora bien, cuando se enteraron también los enemigos de Jerusalén, hablando de 3 personas en particular, ¿cuáles son? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Sanballat. Luego de él también se levantó otro. Sanballat era eronita, ¿verdad? Dice la Escritura. También se levantó otro. ¿Quién? Tobías, el cual era, dice la Escritura, amonita. Sí, y por último se levantó también un árabe llamado con G, Gesén. Todos estos tienen significado, sus nombres. ¿Qué significaba Sanballat? Y sí, Dios de la luna, mientras que Tobías significaba Jehová es bueno, y Gesén, río o lluvia, o lluvioso. Sí, todos estos nombres tienen, sí, todo esto que le estoy anunciando ya se lo estudió la semana o 2 semanas atrás, y ya 2 domingos anteriores. Se ha venido ahondando en estos aspectos. Ahora, Nehemías hace un recorrido, eso se menciona en el capítulo número 2, verso 11 al verso número 20. Antes de empezar la construcción de los muros y las puertas, hace un recorrido previo a toda la ciudad. E ingresa, dice la Biblia, por una de las puertas de esa ciudad que estaba destruida, la puerta del Muladar. Por ahí ingresa, dice la Escritura, y da un recorrido a caballo, y cuando ya ve que no puede avanzar a caballo, lo hace a pie. Si viene conmigo, por favor, al capítulo número 2, versículo número 13, dice la Biblia, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Todo esto, mi amado hermano, diríamos, lo vive Nehemías, tratando de establecer, diríamos así, una especie de evaluación de en qué condición y estado se encuentra la ciudad. Bueno, y eso a la verdad es muy entendible. Si a usted le ordenaran un trabajo, primero antes de hacerlo, usted necesita evaluar en qué condición se encuentra, diríamos así, el trabajo que se le va a realizar, sobre todo si ese trabajo tiene que ver con restauración de algo. Si a usted fuese albañil y le dijeran, mira, tengo un terreno en tal lugar, sí, por favor, dígame cuánto me va a cobrar, yo le aseguro que ese albañil lo primero que va a pedir es que se lo lleve al lugar para él poder realizar, ¿qué cosa? Una evaluación del terreno. Imagínense que el terreno quede en una loma, dice, no, aquí el trabajo es de otra naturaleza, y si de pronto queda, sí, en un tipo de, sí, diríamos así, de hondonada ahí, ¿no? Él también va a evaluar en qué clase de terreno se va a trabajar. Mi querido hermano, es necesario siempre evaluar antes de iniciar cualquier trabajo, y eso a la verdad aún hasta en nuestra propia vida espiritual. Ahora bien, todo eso, vuelvo y repito, ya lo hemos analizado, esos aspectos se analizaron los domingos anteriores. Concentrémonos ahora en Nehemías capítulo número 3. Nehemías está ahora dispuesto para realizar un trabajo en la gran ciudad. Bueno, en esta fotografía, o en esta diapositiva, se puede ver la ciudad ya debidamente, diríamos así, acabada, no solamente en sus muros, sino terminada también en cuanto ya a sus habitantes y sus casas. Sí, pero las dimensiones eran de entre puerta y puerta, podríamos decir, entre torre y torre, eran de kilómetros de distancia. No estamos hablando de una ciudad muy pequeña, estamos hablando de una ciudad debidamente estructurada, pero Nehemías la cogió hecho una calamidad. Cuando Nehemías ingresa a la ciudad, todo está derribado, todo está destruido. Nabucodonosor se había encargado con su general Nabuzaradán, se había encargado de derribar todo en cuanto había en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque penosamente Jerusalén era conocida como una ciudad muy rebelde, muy renuente, y siempre presentaba batalla para no dejar ser conquistada. Cuando ingresaban los enemigos, lo primero que hacían era destruirla desde los cimientos, en castigo de su gran oposición o rebelión. Ahora, capítulo 3 de Nehemías, vamos a entrar ahora sí en detalle espiritual y también de análisis de la Escritura, lo referente a las puertas. Entonces se levantó el sumo sacerdote
Eliacid, con sus hermanos, dice aquí, los sacerdotes, y edificaron, y esto yo lo anuncié ya en primera instancia el domingo pasado, y edificaron, dice la Biblia, la puerta ¿de qué? La puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué es esto de las puertas? Bueno, cambiando de diapositiva, y me voy a quedar en esa diapositiva por largo tiempo, sí, la ciudad vista desde otro ángulo, desde una parte, diríamos así, superior, la puerta tenía 10 accesos, la ciudad, tenía 10 accesos. Sí, estos accesos eran, sí, obviamente conocidos como puertas, sí, en los extremos o en los contornos de esa ciudad. El templo me encanta porque era el centro de la ciudad en Jerusalén. Ahora, ¿por qué este tipo, diríamos así, uniforme de estructura? Porque la ciudad quedaba sentada sobre una colina. Y esa era la meseta de la colina, donde se asentaba la ciudad. Esa ciudad fue elegida estratégicamente por un rey. ¿Cuál rey? El rey David. Sí, antes la ciudad principal no quedaba en esa región, pero David hizo que Sión o Jerusalén quedase establecida sobre una meseta, en una colina, no solamente por aspectos, diríamos así, logísticos, sino también de seguridad. Mientras una ciudad está enrumbada en lo alto, más difícil podrá ser conquistada. Siempre el que está en una parte superior tendrá una ventaja militar sobre los enemigos que se encuentran en la parte de abajo. Mire que esa estrategia, algo semejante pasó en la guerra de Paquisha. Sí, nosotros en ese sentido nos acampamos siempre en los lugares más altos para combatir, en este caso, a los, digamos así, a los que se querían meter. Bueno, no me quiero meter en esa situación, pero es la idea más o menos de cómo se forja la ciudad. Jerusalén estaba, mi amado hermano, amurallada, ¿sí? Y esta estaba constituida en sus murallas con 10 puertas. Sí, tenía 10 puertas en el exterior, 10 puertas, ojo, en el exterior, y 2 puertas internas. Una conocida sí, como la puerta de Efraín y otra la puerta de la cárcel. En total 12, pero las puertas de la ciudad en sí mismo eran 10 las exteriores. Mi amado hermano, tanta importancia, diríamos así, el Señor le ha dado a esta situación de las puertas que están inclusive anunciadas en el último libro de la Biblia, hablando del libro de Apocalipsis. Las puertas de la Nueva Jerusalén, sí, están ahí establecidas en la gran ciudad que habrá de descender del cielo. Si usted en breve, acompáñeme rapidito, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo número 21, usted se dará cuenta de qué manera Dios también estableció en esa preciosa y gran ciudad las puertas para que puedan tener acceso todos los moradores. Apocalipsis, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículo número 10, voy a leer en adelante. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa ¿de qué? De Jerusalén. Sí, avanzo, me salto un poquito más. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto. ¿Con cuánta dice ahí? Con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles a manera de custodios ahí o de vigilantes, y nombres inscritos que son los 12, dice ahí, de las 12, tribus de los hijos de Israel. Verso 13, al oriente ¿cuántas puertas? 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas también. Amén. En total, ¿cuántas puertas? 12 puertas. Ahora, algo semejante a la ciudad. Claro, la ciudad tenía 10 puertas, pero 2 puertas interiores, la cual igual dan la misma sumatoria, que son, ¿cuántas puertas? 12 puertas. Cada puerta, mi amado hermano, volvamos por favor a Nehemías, cada puerta va a tener un significado. Cada puerta. En el libro de Nehemías capítulo 3 vamos a encontrar detalladas las 10 puertas de Jerusalén. Y vuelvo y repito, cada puerta tendrá un significado muy grande para poder construir nuestra vida. Recuerda que esta enseñanza se desprendió desde hace 2 domingos para poder también nosotros considerar
cómo edificar, cómo construir nuestra vida luego de que el Señor sí ha ingresado a nuestro corazón. Las vidas de los hombres vienen por lo general destruidas, sí, a la presencia de Cristo. Y eso es muy cierto. ¿Quién puede decir de nosotros que ha venido a Dios porque estaba bien en la vida? La mayoría, yo diría que más del 99% ha venido a Cristo porque sus vidas estaban en un total caos, estaban totalmente destruidas. Y lo primero que Dios hizo al venir a nuestra vida es edificar, sí, nuestro corazón. Edificó desde adentro, sí, cambió nuestro lamento, como dice la Biblia, en baile, sí. Él cambió nuestro mal y puso, sí, de su presencia para poner una luz que se encienda en esa gran oscuridad. Pero, como suele suceder cuando venimos a Cristo, Él cambia primeramente, diríamos así, nuestra mente y nuestro corazón. Pero aún así hay muchas, pero muchísimas áreas que están destruidas en nuestra vida y que necesitan ser construidas, edificadas, y obviamente necesitan, mi amado hermano, la mano de Dios para poder ser, si diríamos así, totalmente felices. No digo tanto en esta tierra, sino allá en el cielo. Aquí es una parte solamente. En el mundo, recuerde que tendremos aflicción, pero el Señor nos ha mencionado que debemos de estar tranquilos porque Él ha vencido este mundo. Ahora, cuando vamos al capítulo 3, verso primero, la primera puerta que aparece ahí es la puerta de las ovejas, las cuales, mi amado hermano, la edifican, sí, no cualquier tipo de personas. Dice que la edificaron, ¿quiénes en especial? El sumo sacerdote, Eliasib era el sumo sacerdote en los tiempos de Nehemías, y junto con él todos sus hermanos, los sacerdotes. Ahora, esta puerta de las ovejas, mi amado hermano, es prototipo de Cristo mismo. Ahora, ¿por qué me aventuro a decir esto? Porque el mismo Jesús así lo determinó. Si usted viene conmigo, si no pierda Nehemías y avance por favor, al Evangelio según San Juan, mira lo que nos dice o lo que nos hace saber el Señor. En el Evangelio de Juan, vayamos al cuarto Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Mira lo que nos dice el verso número 7, y por eso si vas a entender precisamente lo que esto implica. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso número 7. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? ¿Podrías tú mismo leerlo a viva voz? ¿Qué dice ese verso? Ahora, todo mundo reconoce cuando lee pasajes como estos que Jesús es la puerta, es la puerta. Jesús siempre se ha presentado, yo soy la puerta, ¿verdad? O también en otros pasajes dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en esta ocasión, Jesús se identifica con la primera y gran puerta, la cual también se determina en Nehemías, la puerta de las ovejas. ¿Por qué empezar ahora por esta puerta? Reconozcamos primeramente, diríamos, la situación, sí, de la ciudad, la situación logística de la ciudad. Hablamos de la puerta de las ovejas. Esta puerta se la denomina como la primera y gran puerta porque por ahí ingresaban los animales para prepararlos a fin de que el sacerdote los pueda llevar, en este caso llevar al sacrificio en el templo en Jerusalén. De ahí parte el orden de las puertas, el sacrificio, la puerta de las ovejas. Por ahí ingresaban los animalitos que habrían de ir consagrados, primeramente calificados por los sacerdotes, y luego que de estos estén aprobados sin haber tenido tacha o ningún defecto, luego pasaban para ser sacrificados dentro del altar del sacrificio en el templo. Esta puerta, mi amado hermano, que obviamente está al borde de la muralla, es considerada como la puerta, dice la Biblia, de las ovejas. Ahora, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 7, Jesús se dice a sí mismo que Él es esa puerta. Yo soy, recuerda lo que dice el verso texto, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué quería dar a entender Jesús con esto? ¿Qué cree usted que quería dar a conocer Jesús con esto? Al él decir
que obviamente de manera simbólica, él representaba esa puerta. Mi amado hermano, porque Jesús mismo habría de ser como aquellos animalitos, habría de ser el sacrificio, sí, que ingresaría ahí en el templo de Dios, en el lugar más santo, para poder ser él mismo el Cordero que quita el pecado del mundo. Si usted me acompaña, por favor, quiero que venga conmigo a la Escritura. Allá en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo número 1, recuerde ir apuntando las citas bíblicas para que pueda tener siempre un argumento, sí, valedero, a fin de que usted aprenda y pueda compartir también a otros. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 29. ¿Lo encontró? Usted considerará en ese texto de qué manera Juan el Bautista, ejerciendo su ministerio y su llamado para poder, sí, llamar al pueblo al arrepentimiento y prepararlos para que puedan esperar al Mesías. Jesús se presenta en ese escenario y Juan dice lo siguiente cuando lo ve. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿quién? Juan el Bautista. ¿Qué dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, dice ahí, del mundo. Ahora, no que Jesús sea un cordero, no que Jesús sea un animalito, pero él era, diríamos, lo que representaba el sacrificio. Fue representado como un animalito que habría de venir, sí, al templo para luego ser crucificado y obviamente muerto por nuestros pecados, porque ese era el concepto del sacrificio. El sacrificio y el derramamiento de sangre representaba remisión de pecados. Así lo dice la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón para el pecado del hombre. Mi querido hermano, adicionalmente, pues, si usted va, por favor, al libro de Isaías, capítulo número 53, libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Esto no solamente lo ratifica el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, capítulo número 53. ¿Lo tiene? Verso 7. ¿Lo encontró? Isaías 53, verso 7 dice, hablando acerca de Jesús, fue revelado, diríamos, sí, al profeta Isaías cómo habría de padecer el Cristo. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, hablando de Jesús, y no abrió su boca. Verso número 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice ahí, fue herido. Mi amado hermano, Jesús, sí, indudablemente era esa puerta. Ahora, estamos hablando de que cuando empiezan a edificar Jerusalén, a levantarla nuevamente, empiezan por esta puerta. Recuerde esto, si quiero tener una aplicación espiritual para la actualidad, nadie que quiera construir su vida puede dejar a un lado el ingresar a esta primera puerta. Todo hombre, toda mujer que quiere levantar su matrimonio, su hogar, su propia comunión con Dios, tiene que empezar, sí, entrando por esta puerta. Tiene que empezar por el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Nadie puede edificar su vida si Cristo no ha sido, mi amado hermano, sí, la puerta o la primera gran puerta de acceso para poder ingresar ¿hacia dónde? Hacia el templo. Recuerda que Esdras se concentró en edificar ¿qué cosa? Esdras. ¿Qué edificó Esdras? El templo. ¿Sí? Y sobre todo se concentró en una primera parte de ese templo. ¿En cuál? El altar del templo.
porque sabía que lo primero que había que hacer era ofrecer sacrificio. ¿Sí? Y todo hombre que necesita restaurar su vida con Dios, porque sabe que ha derrumbado, él mismo se ha encargado de derrumbar su comunión con Dios, si quiere volver a empezar, tiene que empezar por el sacrificio. Tiene que empezar por el sacrificio de Jesús. Nadie puede empezar, nadie puede volver a levantarse si obvia el sacrificio de Jesús en su vida. Nadie puede decir, bueno hermano, está bien, tengo muchos años de haber sido cristiano, me aparté, estoy viviendo alejado de Dios, pero quiero volver y por eso quiero congregarme y quiero comenzar de nuevo, quiero comenzar a orar, quiero comenzar a servir. ¿Cuántos vienen así a veces a la iglesia? Es verdad que me despreocupé unos meses, no estoy leyendo la Biblia, pero aquí estoy hermano, ¿y qué puedo hacer? Dicen muchos, ya de entrada. Mi amado, bájese de esa nube, ¿sí? Bájese de esa ilusión. Y sea consciente de que ese alejamiento que usted ha tenido para con Dios requiere remisión de pecado. ¿Por qué? Porque el que se apartó, pecó. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura es clara. Mi amado, el que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Muchos dicen, uy, hermano, pero qué exagerado que está usted. No, no es exageración, es la realidad de la iglesia, o sobre todo de aquellos que jugando a la iglesia no tienen en alto lo que Cristo hizo por ellos en su debido momento. Venga conmigo, por favor, a la carta del apóstol Juan. Carta del apóstol Juan. En su segunda carta, no el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan, las epístolas de Juan. Eso está casi como que al final, llegando unas cuantas páginas antes del Apocalipsis, ¿no? Segunda de Juan, verso número 9. Segunda de Juan, verso número 9. ¿Lo tiene? ¿Ya? ¿Lo tiene? ¿Qué dice el Señor? Podría leerlo a coro a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora, yo le pregunto, ¿soy exagerado yo o se exageró el Espíritu Santo cuando se inspiró a Juan y diciendo, escribe esto? ¿Qué dice el texto? Cualquiera, es decir, que este riesgo puede caer o puede recaer sobre cualquier individuo que siendo cristiano de alguna manera no llegase a ¿qué cosa dice la Biblia? A perseverar. Ojo. Esa es la clave, eso es lo que se repite en ese texto. El que no persevera, recuerda cómo empieza el texto, cualquiera que se extravía y no persevera, y más adelante dice, y el que persevera, perseverar, es decir, tomar o adoptar la fe y no moverse de ella, y más bien diríamos así, avanzar en eso que ha creído. Mi pregunta, ¿tú te has detenido en tu vida cristiana? ¿Te has quedado truncado? ¿Te has quedado ahí inmóvil? Porque hay muchos dentro del cuerpo de Cristo que se han quedado quietos. Simplemente recibieron a Jesús y hasta ahí avanzaron. Ahí se quedaron. Recibieron a Jesús y se encuentran ahí, diríamos, inmóviles. Por ahí, es verdad, se congregan una vez a la semana y esto es, si es que acaso lo hacen. Mi amado hermano, pero hasta ahí llegó el asunto. No hay perseverancia. Imagínate que tú entres a la escuela y te quedes en primer grado. Pasa el 2015, el 2016, perdón, primer grado. Entra el 2017, primer grado. Sí, 2020, ¿en qué año está? Primer grado, hermano. Perseverar es ir avanzando. Significa que en el próximo año ya no está en primer grado. ¿En qué grado se encuentra? En segundo.
¿Me explico? Claro, en esta carrera estudiantil espiritual no hay donde acabar. Aquí no es que llego a sexto y me gradúo, no, no. Aquí todos los años uno va subiendo y subiendo, escalando y escalando, porque nos vamos a graduar es cuando estemos en el cielo. Allí nos graduamos. Es decir, que si usted tiene 50 años de ser cristiano, tiene que seguir perseverando. ¿Me explico? Si alguien necesita crecer, si alguien dice, hermano, me siento enano espiritual, me quedé mocho espiritual, me he quedado truncado, usted necesita, vuelvo y repito, ingresar por esta puerta. La puerta de las ovejas es la puerta del sacrificio, la puerta del cordero, la puerta de aquella ovejita que se ofreció por usted y por mí. Usted no puede venir destruido o inamovible por un buen tiempo y decir, hermano, aquí estoy, ahora sí voy a retomar. No, 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 no. Usted tiene que hacer un par y empezar por donde empieza casi todo el mundo. Cuando viene a la iglesia, tiene que empezar por Cristo. Tiene que empezar nuevamente por el sacrificio y pedirle perdón al Señor. El texto que usted y yo nos lo sabemos de memoria, que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Ese texto fue dado a la iglesia. Ese texto fue dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún luego de haber venido a Cristo, todavía hay mucho pueblo que sigue pecando, que sigue de alguna manera transgrediendo la palabra. Y hay muchos que se han detenido y se han quedado ahí. Y cuando quieren retomar, quieren venir y dicen por ahí embalados, quieren venir, digamos, a galope. Cuando a la verdad es mejor venir a paso lento, pero a paso seguro. Cristo es la puerta de las ovejas. Si tú quieres construir tu vida, tienes que pasar por esta puerta. Tienes que detenerte y decir, Señor, es verdad, he vivido una vida cristiana totalmente, sí, diríamos de manera desapercibida, una vida cristiana inmutable, porque me daba igual si veía o no gente en necesidad, me daba igual si la gente estaba en problemas y yo conociendo la palabra me la callé, me daba igual. Por tanta indiferencia frente a los problemas de los demás. Me daba igual si mis niños o mis hijos oraban o no oraban. Me daba igual si me acostaba de pronto teniendo o no teniendo problemas con mi marido. Me daba igual. Cuando alguien está así en su vida, mi amado hermano, necesita construirla. Amén. Necesita edificar sus murallas. Y dentro de esas murallas, la primera puerta, porque las puertas servían, diríamos así, como grandes pilares. Usted sabe que para poder levantar estructura, ¿qué se necesita? Pilares, bases, desde abajo, desde los plintos. De ahí, mi amado hermano, comienzan a levantarse las estructuras. Las puertas eran las grandes columnas. Recordando, si retrocedemos la imagen, por favor. Si estas, mire, cada una de estas torres eran como enormes pilares. Para poder construir, ¿qué cosa? Las murallas, hasta que éstas se toparan con otras estructuras a manera de torres, y de ahí seguir edificando murallas. Y entre torre y torre, por lo general, estaban las puertas. Mi amado hermano, yo no sé cómo está tu vida, pero si estás inamovible, estás indiferente, estás apático a las cosas espirituales, yo te recomiendo que comiences a construir. No hay peor cosa o peor situación que vivir una vida cristiana engañado. La Biblia es clara, tú lo acabas de leer en las cartas de Juan. El que no persevera, perseverar involucra crecimiento. Perseverar involucra, sí, caminar, sí, diríamos que implica avanzar. Avanzas cuando creces. Cuando perseveras, estás de alguna manera construyendo. Si tu vida cristiana no tiene, diríamos así, te has quedado con el primer bloque en la pared. Pregunto, tú podrías decir, hermano, yo ya construí. ¿Por qué? Porque ya le puse un bloque, pues dice, de pilar a pilar. Pregunto, ¿qué garantía puedes tú tener en tu vida si solamente hay 20 centímetros de altura en una pared?
¿No podría más bien ser eso un peligroso riesgo de que entren ladrones o salgan de tu casa, en este caso no por la puerta, sino por esos lugares, y tú cuando te das cuenta, ¿dónde se fue Carlito? ¿Alguien no ha visto a Carlito? Y Carlitos hace rato que se fue. Solo cuando un hogar está construido en Cristo e ingresa por esta primera gran puerta, entonces diríamos, comienza a edificar muy bien su vida. Cristo es la representación de esta puerta, así lo asevera, recuerda el Evangelio de Juan capítulo 10, verso número 7, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es la puerta de las ovejas. Versículo número 1 del capítulo 3 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote, recuérdalo, Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Edificaron, pues, hasta la torre también de Ananeel. Ahora, para que usted tenga una idea, que entre torre y torre, es decir, entre estas torres de aquí hasta la siguiente torre, por lo menos habían cerca, dicen los entendidos o los historiadores, por lo menos habían cerca de 2 kilómetros de distancia. Era una ciudad, no era una aldea, no era un pueblito, era la ciudad de Jerusalén. Más de 1 millón de habitantes en esa ciudad. No estamos hablando de una construcción, sí, de 20 centímetros, de 1 metro, de 30 metros, de 50 o de una cuadra. Kilómetros de distancia entre muro, entre torre y torre. Eso implicaba de que el trabajo que ellos empezaban iba a demandar, sobre todo, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a tu vida espiritual, a tu crecimiento espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Porque hay muchos que quieren crecer, que quieren construir su vida, pero lo que le dedican de su tiempo es nada. Y cuando hablo de nada, mi amado hermano, estoy siendo muy literal con este asunto. Porque hay muchos que piensan, si hablo del sistema religioso actual, que porque se hacen la señal de la cruz y salen de su casa mirando al cielo, haciéndose 3 veces la señal de la cruz, piensan que ya comenzaron a construir su vida. Penosamente así, de la misma forma, hay mucho pueblo cristiano evangélico que piensa que porque pasa de su puerta hacia la calle, dice, Señor, bendice este día mi trabajo, y pum, salió. Y dicen, ya oré, ya comencé a construir mi vida, por lo menos este día ya puse por ahí algo. Para eso vuelve a la tradición. No ha hecho absolutamente nada. Hay quienes de pronto al dormir dicen, Señor, bendíceme de... Y ya oré. ¿Cuándo? En la noche. ¿Qué dije? Que el Señor me bendiga y ya, me quedé dormido. Hubiese dicho Jesús en tiempos actuales, ¿acaso no hacen eso los sacerdotes? ¿Acaso eso no hace la gente que está sujeta a la tradición? E inclusive, parece mentira, ellos con sus tradiciones muchas veces le dedican más tiempo que nosotros conociendo la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva un rosario el rezarlo? ¿Cuántos han rezado rosario en el mundo, pues me refiero, antes de conocer a Cristo? A mí me obligaban. Sí, mi mamá me tenía ahí, yo cuando veía las pepitas yo sufría. Claro, porque era pepita, yo contaba, yo me puse a contar cuántas pepas tiene esto. Uy, bendito, y cada pepita eran 10 Ave María. Ay, Señor. Cuando mi mamá decía, vamos a rezar el rosario, yo sufría. La pregunta es, ¿cuánto tiempo esto demandaba? Yo por lo menos calculaba así, era mínimo media hora. Es que yo una pepa la hacía valer por 2, por hermano. Es que a mí me daban el rosario, pues yo me saltaba. 1 hora. Apunte pepa era, ¿no? De a 2 yo contaba. Mi amado, ¿cuánto tiempo le dedica usted a su vida cristiana? ¿Cuánto tiempo usted invierte en construir su vida espiritual?
kilómetros de puerta a puerta no se construían en un día. Mucha gente piensa que porque hace algo, medio hace algo, ya terminó su obra para con Cristo. Mi amado hermano, esto se trata de construir toda una vida. Toda una vida debemos de estar permanentemente construyendo. Los sacerdotes, dice la Escritura, edificaron la puerta de las ovejas y ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Si paso a la siguiente diapositiva, es decir que ellos construyeron desde la puerta de las ovejas hasta la siguiente torre que iba a colindar con la segunda puerta, que era la puerta del pescado. Y de distancia a distancia, vuelvo y repito, mínimo eran cerca de 2 kilómetros de distancia. Y como mencioné en la diapositiva anterior, voy a estar jugando, solo tengo 2 ahorita. Sí, las murallas, mi amado hermano, medían de altura cerca de 25 metros. Y de ancho tenían cerca de 3 a 5 metros de espesor. De espesor. Las murallas tenían que dar protección y seguridad a la ciudad. Una ciudad sin murallas era una ciudad débil y expuesta a ser contraatacada o a ser simplemente derrotada con facilidad. Ciertos sectores de la ciudad, dependiendo, si diríamos, el entusiasmo del pueblo, necesitaban un refuerzo y habían doble muralla, una externa y otra interna, y en medio de las 2 murallas un pasillo para poder recorrer toda la ciudad. Mi querido hermano, tu vida necesita tiempo si quieres construirla. No pretendas edificar o comenzar a edificar tu vida si no le vas a dedicar tiempo. Por eso es que el Señor nos manda, nos obliga a redimir el tiempo, a saberlo invertir, porque Dios sabe que si alguien quiere construir su vida, va a demandar en primera instancia mucho tiempo. Tienes que tener tiempo para orar, que es uno de los primeros pilares de construcción de una vida cristiana. La oración forma parte esencial de tu vida cristiana. Diariamente debes de construir en esa área. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Jesús le reprochó, Jesús le reprochó a sus discípulos que no habían podido velar con él. ¿Cuánto tiempo? Claro, no empieces a edificar con 1 hora de oración, no vas a poder. Por lo menos si ya perdiste, diríamos así, la destreza, la habilidad, la permanencia, por lo menos empieza con 10 minutos. Y día a día anda incrementando tu tiempo de oración. Tampoco te digo hazlo hasta 1 hora, porque aquel que realmente siente pasión por la oración puede ser ilimitado su tiempo de oración. Pero debes de empezar a construir por algo. Nadie que ha construido, nadie comienza cargando un quintal de cemento, se quiebra. Empiezan primero pasando el peso de lo que pesa un bloque. ¿Cuánto llega a pesar un bloque? Un par de libras. Luego, más destreza ya no lleva 1, llevan 2. Los más diestros llevan 4 y hay quienes llevan 6 bloques. ¿Me explico? Poco a poco se adquiere la destreza y también la fortaleza. ¿Quieres construir tu vida? ¿Quieres ser en Dios una persona edificada por el Espíritu Santo? Tienes que dedicarle tiempo. Yo sé que este mensaje o esta enseñanza para los que quieren seguir siendo enanos espirituales no les importa un comino. Le dice, a mí me da igual. Yo lo que hago es venir porque esta me trajo. O él me trajo y por eso que estoy aquí. Mi amado hermano, yo no sé si a ti te interese o no construir tu vida, pero yo te aseguro algo, que con la misma vara que tú mides tu vida espiritual, con esa misma vara vas a ser medido en el día del juicio. Porque Dios va a galardonar y a premiar en el tribunal de Cristo a su pueblo. Y seremos recompensados con la misma medida de desgano o de esfuerzo que nosotros hayamos puesto en esta tierra durante esta vida. Fuiste una persona que le daba igual orar o no orar, de la misma manera serás medido. Mi querido hermano,
obviamente, yo te aseguro que si esto afectaría tu bolsillo, de seguro le pondrías mucho interés a este tema. ¿Verdad? Si tu vida económica dependiera si tu vida económica o material dependiera de tu vida espiritual, yo te aseguro que tú fueras un hombre y una mujer sumamente diestro en las cosas espirituales, porque sabrías que si no es así, tu vida material o tu vida económica se fuera al piso. Pero como a veces no depende tanto de cuánto ganas y cómo estás con Dios, entonces la gente dice, me importa esto. Si yo te dijera, o si Dios te dijera, mira, por cada día que no ores, te voy a ir menguando $10 a tu salario. Yo le aseguro, mi amado hermano, que al fin de mes llegáramos en contra, menos 100 llegáramos todavía. ¿Me explico? Como tu vida espiritual muchas veces no refleja tu armonía económica, la gente piensa que como no le afecta al bolsillo, entonces está bien. El problema es que a veces, en las vidas de muchos hijos de Dios, cuando bajan espiritualmente, también bajan en sus finanzas. Y ahí dicen, ay, Señor sabe que estoy mal, pero y ahora sí voy a comenzar a buscar de Dios para que Dios me bendiga, para que Dios me mande fuentes de ingreso, para que Dios se lleve la enfermedad, para que Dios me liberte de los ladrones, porque este mes me han robado. Y claro, a veces reconocen que toda esta desgracia y estas calamidades es porque no están bien ¿con quién? Con Dios. Nehemías instruye al pueblo y el pueblo inicia por esta puerta, la puerta de las ovejas. Dice el verso número 2 que junto a ellos, junto a los sacerdotes, verso 2 del capítulo 3, edificaron los varones de Jericó, que por cierto me imagino han de haber sido muy diestros en edificar, porque si de alguna manera esta ciudad fue reconocida fue justamente ¿por qué? Por sus murallas, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que cuando tú te dispones a edificar, mi amado hermano, habrá gente que te va a ayudar a construir. Amén. Jesús no va a dejar solo o sola a los que sabe Él muy bien que están interesados en construir su vida. Amén. Es decir, que Dios te va a mandar siempre gente idónea para que tú puedas hacerlo. Dios nunca deja, mi amado hermano, olvidado o nunca deja desamparado a los que se determinan en querer seguirlo. Me recuerdo tanto la predicación acerca de cuando Jesús comenzó a predicar por parábolas. Sí, la Biblia menciona que sus discípulos le reclamaron al Señor. Dijeron, Señor, pero ¿por qué enseñas con parábolas al pueblo? Porque cuando lo hacía para el pueblo, para la multitud. Y ellos le reclamaron, Señor, ¿pero por qué? En pocas palabras cualquiera diría, Señor, ¿pero por qué no les hablas de pronto así de manera muy, muy abierta? Eres transparente, ¿por qué no les predicas sin tanto rodeo? ¿Por qué tienes que poner en la escritura de pronto así como este tema de predicación de las puertas? ¿Por qué simplemente no le dices en el capítulo 3 de Nehemías al pueblo, Señor, señores, edifiquen su vida y háganlo a través del sacrificio de Jesús como primera puerta? ¿Verdad que se entendería más fácil? ¿Sí o no? ¿Lo entendería o no lo entendería más fácil? Pero ¿por qué tanta traba? ¿Por qué tanta cosa acá? Y Jesús le dijo, señores, lo hago, predico de esta manera, y así a la verdad está toda la Biblia, por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que solamente a los que tienen interés les sea revelado los secretos de mi reino. Para los otros, que escuchen y no oigan, que miren y que no puedan ver. ¿Dónde está eso? Bueno, venga conmigo al Evangelio de Lucas, porque muchos ya me miraron con cara de susto. Y dice la Escritura, Evangelio según San Lucas,
en el capítulo número 8, versos 9 y 10. ¿Lo encontró? Y sus discípulos, Jesús había terminado de dar la parábola, una preciosa parábola, por cierto, que la estamos analizando en la Flor de Bastión, allá en la iglesia. Sí, la parábola del sembrador, que es preciosísima, por cierto. Dice el verso número 9, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Explícanos, porque a la verdad no la entendemos. Verso número 10, y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios ¿de qué? Ahora, ¿a quiénes les es dado conocer los misterios del reino? ¿A quiénes? Por favor, vuelva a leer el versículo número 9. ¿A quiénes es dado conocer? A los, es decir, a los que se han determinado en seguir a Jesús como un maestro. Recuerda que un discípulo es alguien que es aprendiz de un maestro. Eso es un discípulo. Toda persona que se dispone a aprender de un maestro es considerado un discípulo. A ellos se les da a conocer, ¿qué cosa? Los secretos del reino. A los otros que no les interesa oirán, pero como no les interesa ir a preguntar qué significa, se quedarán simplemente, diríamos, con el primer pantallazo. Usted ha ido al cine en alguna oportunidad. Yo no satanizo el cine, pero tampoco quiero ahondar en esto, pero usted ha ido muchas veces al cine o cuando ven películas en DVD, aparecen los avances de ciertas películas. ¿Qué aparece por lo general en esos avances? Se lo conoce como tráiler, dicen, ¿no? ¿Qué aparece en esos avances o en ese tráiler? Escenas, pero saltadas. Pueden ser escenas del inicio, del medio de la película o del final, pero siempre pondrán las escenas más llamativas o impactantes. Cuando la gente ve los trailers dice, ¡uy, esa se ve buena! Dice. ¿Verdad? Solo los que tienen interés cuando la estrenan la van a ver. Los que no, simplemente se quedan con el pantallazo de la primera impresión. O sea, se ve bueno, pero no la van a ver. Así pasa con la Biblia. Así pasa cuando predicamos. La gente se queda con el primer pantallazo. Oye, qué buena la enseñanza. Y de verdad, sí estuvo buena. Pero se quedan con esa pantalla. Pero no hacen nada. Es decir, se quedan de pronto, hoy por hoy estamos predicando de que hay que construir la vida. Que hay que construir y hacerlo a través del sacrificio de Jesús. Y usted se puede ir comentando después del culto hoy mismo. Decir, oye, estuvo bueno el mensaje, de verdad que estaba chévere. Oye, sí, y hay que construir, sí, hay que construir, hay que construir, hay que construir. Llega a la casa, se olvidó de la construcción de su vida espiritual. Porque el marido está que le pide el almuerzo, los hijos están pidiendo que le laven los uniformes, sí, de pronto la mujer le está pidiendo al marido que no se olvide, cuidado mañana a primera hora que vaya a apagar la luz, porque si no le cortan. Bueno, y de ahí se mete en sus negocios, en su mismo estilo de vida, de diario, de cotidiano, y se olvidó. ¿De qué? De construir su vida. Solo a los discípulos el Señor les da a conocer los misterios de su reino. ¿Pero por qué a ellos? Porque ellos muestran interés. ¿Cuál es el aspecto general de esta situación, de esta parábola? Es que cuando usted va al versículo número 4, la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a predicar la parábola, había multitud de gente. Y no solamente multitud, sino que había también, dice la Biblia, gente que había salido de las aldeas. Diría yo que si quiero ser, como lo predicaba allá en la Flor de Bastión, si quiero ser un poquito, no tan exagerado como en otros escenarios bíblicos donde Jesús predicaba a 4,000 y 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, que las cuales, por cierto, les dio de comer. En este escenario, por lo menos, han de haber existido mínimo unas 2,000 personas. Pero de las 2,000 personas que escucharon el mensaje, el sermón de la parábola del sembrador, oh sorpresa, de 2,000, solamente 70, sus discípulos, porque esa era la cantidad más promedial,
de los discípulos de Jesús, 70, solo los 70, no los 2000, fueron los que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, por favor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? ¿Qué implica eso? Que en la iglesia no todos están saboreando correctamente la enseñanza de este día. Será siempre un grupo muy reducido los que podrán decidir y decir para sí: es verdad, yo he sentido que Dios me ha hablado y quiero comenzar a construir mi alma. No sé de pronto si lo quiere hacer el que está a mi lado. No sé si lo quiere hacer el que duerme todos los días conmigo en las noches a mi lado, en mi cama. No sé si lo quieran hacer mis hijos. No sé si lo quiera hacer de pronto mi prójimo o mi hermano junto a mí en la banca. Pero yo sí quiero construir mi vida. Y cuando tú te decides a construir tu vida, habrá siempre alguien que se ponga a la par contigo y te diga: hermano, no estás solo en esto. Yo también te voy a ayudar. Así pasó en esta primera puerta. Quienes habitaban o habían estado en Jericó, dice el versículo número 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur también, hijo de Imri. Obviamente un hombre, me imagino, prominente entre el pueblo, que no desaprovechó construir también junto a ellos. Verso número 3, segunda puerta. ¿Qué puerta era esta? Avance por favor con la diapositiva, gracias. La puerta del pescado. Preciosa puerta. Esta puerta tiene una representación muy grande, porque luego de aquello, que cuando uno comienza a edificar su primera puerta, que es en Cristo, mi amado hermano, sí, esta puerta nos invita a la reproducción. La puerta del pescado, mi querido hermano, sí, es un prototipo de la puerta que nos conduce a llevar mucho fruto. Algo hizo un hombre que recibió la liberación de Jesús de manera casi que inmediata. Sí, hablando de un endemoniado liberado, el endemoniado gadareno. Cuando vamos a los evangelios, este endemoniado, mi amado hermano, luego de que Jesús pasa por la barca todo el lago de Genesaret, llega a un lugar llamado Gadara. En Gadara dice la Escritura, sí, que este hombre endemoniado tenía al filo de la navaja toda la región. No había nadie quien le pudiese controlar. Este hombre, dice la Escritura, inclusive había sido puesto en más de una oportunidad encadenado con grilletes, pero como el poder de miles de demonios estaba en su vida, eran como romper simplemente hilo. Tenía al filo, vuelvo y repito, del espanto a toda la región. Jesús llega y con su presencia prácticamente y su poder, sí, liberta a este hombre. Lo interesante de esta historia no solamente es su liberación. Lo más interesante de esta historia es que al momento mismo que este hombre recibe la liberación, decide, ojo, decide seguir a Jesús. Para mí es uno de los preciosos milagros que recibe este hombre en su corazón. Cambió su forma de ser al punto de decidir seguir a Jesús. Si usted me acompaña como último texto bíblico a analizar, porque vamos a quedarnos en esta puerta para seguirla meditando. Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Vamos a los evangelios. Y nos dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Verso 28 nos dice el Señor: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar
por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba, dicen ahí, paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Versículo número 32, léalo por favor. Perfecto, acompáñeme a Lucas capítulo 8 para continuar otro escenario que Mateo se lo reserva, pero Lucas lo revela. Lucas capítulo 8, del mismo escenario, versículo número 36. Luego de que los cerdos se arrojan al precipicio, obviamente influenciados por los demonios, dice el versículo 36 de Lucas 8, y los que lo habían visto, es decir, los que expectaron todo esto, sobre todo los que hacían el tema de paseando los cerdos, dice aquí, y los que los habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase a Jesús. Claro, porque le estaba afectando ¿qué cosa? Su negocio, porque los demonios cada vez que salían, ¿a dónde se les metían? En los cerdos. Y los que se precipitaron al mar no eran 5 cerdos. ¿Cuántos cerdos dice en la escritura que era? ¿Ah? Un hato, cientos de cerdos. Versículo número 37. Sí, verso número 37 dice: entonces toda la gran multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, dice ahí, ¿qué cosa? Se volvió, y el hombre, verso 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, ojo, que le dejase estar con él, pero Jesús, dice aquí, le despidió, es decir, no se lo permitió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y esa es la segunda puerta. La primera, ¿cuál era? La puerta de las ovejas. ¿Qué representaba esto? El sacrificio de Jesús. Una vez que Jesús entra a tu vida y la libera, mi amado hermano, lo primero que uno debe de hacer es dar a conocer las grandezas que uno ha recibido. El Señor dice en su palabra: de gracia recibiste, dad de gracia. Mi amado hermano, la puerta del pescado invita a la reproducción, invita a dar mucho fruto. Bien dijo el Señor a sus discípulos cuando llamaba del mar de Galilea, sí, a 4 hombres llamó ahí. A Mateo, a Andrés y Jacobo su hermano, y también sí a Juan juntamente con su hermano Jacobo. A ellos les dijo: sí, venid, dejad las redes, que yo os haré pescadores de hombres. La puerta del pescado en Nehemías capítulo número 3 nos dice: los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos, ¿qué hicieron con esas puertas? La enmaderaron y levantaron sus puertas. Y esto es muy importante. ¿Qué comenzaron a hacer con esas puertas? Dice la escritura: la hicieron con cerraduras y con cerrojos. Y esto tiene doble protección. La primera, para que nadie se meta. Y la segunda, para que nada se salga. Amén. La primera, para que nadie se meta. Es decir, para que el mundo ya no vuelva a tener influencia en tu vida. Tú tienes que tener cerrada, por ejemplo, tus oídos al chisme, al cuento, a la murmuración, para que nada vuelva a entrar. Y debes de tener mucho cuidado de mantener la puerta cerrada tampoco, para que nada se pueda salir. Para que Cristo se quede ahí donde Él ingresó,
La Biblia es clara ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es decir, si tú me invitas, yo voy a entrar y me vengo a ¿qué? A quedar, a compartir contigo. Tú tienes la debida atención de mantener tu puerta cerrada. Hablo de la puerta espiritual. Que nada salga de ti que pueda escaparse de tu vida y que nada a su vez pueda entrar a querer manchar tu vida. Debes de tener cuidado cuando construyes. Recuerda que cuando uno está construyendo, por lo general, el material de construcción lo tiene esparcido en el terreno. En cuyo caso, cuando aquí se comenzó a construir en la Flor de Bastión, ¿qué se hacía cuando estaba el material ahí expuesto? ¿Qué se mandaba? Guardias, vigías, vigilantes, personas que anochecían ahí, vigilando, cuidando de que todo lo que estaba ahí no se perdiera. Por ahí unos se quedaron dormidos y les jugaron ahí los suyos. Lindos vigilantes. Mi amado hermano, esta puerta nos invita a transferir lo que de gracia el Señor nos ha comenzado a dar. Tú no puedes callar la obra que Cristo comienza a hacer en tu vida. Estás obligado a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Espero, mi amado hermano, que esta segunda puerta también sea de mucho fruto para ti, pero nos quedamos, diríamos, a la víspera de una tercera puerta, la puerta vieja. Esta puerta no se la construye, sino que se la restaura. Si usted lee el texto en su casa, sabrá de qué le voy a hablar. Le invito a que comience a leer acerca de esta puerta, porque de ello estaremos tratando de manera muy extensa el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor habló a tu corazón en esta mañana, bien puedes rendirle una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Preparémonos para orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos por tanta misericordia, tanto amor y tanta piedad. Mi Dios, permite que mi vida tome determinantemente, Señor, una